Al entrar a la médula espinal, las fibras nerviosas sensitivas se clasifican y se separan en haces o tractos en la sustancia blanca. Algunas sirven para enlazar segmentos de la médula espinal y otras ascienden de la médula espinal a los centros superiores, por lo tanto conectan a la médula con el encéfalo. En este caso hablaremos sobre los tractos o vías ascendentes. Estos tractos o vías ascendentes conducen dos tipos de información aferente. Una es la estereoceptiva, que esta es información recogida fuera del cuerpo, tales como el dolor, la temperatura o el tacto. Y la propioceptiva, que esta es información que se genera dentro del cuerpo, por ejemplo de los músculos y articulaciones. Hablando un poco sobre su organización anatómica, tenemos que el camino ascendente hacia la conciencia está formado por tres neuronas. La primera es la neurona de primer orden. Este tiene su cuerpo celular en el ganglio de la raíz posterior del nervio espinal o raquídeo. La segunda es la neurona de segundo orden, que esta da origen a un axón que se decusa, en este caso significa que se cruza al lado opuesto y asciende a un nivel superior del sistema nervioso central, donde esta hace sinapsis con una neurona de tercer orden. Y tercero, una neurona de tercer orden, que esta suele estar en el tálamo y da origen a una fibra de proyección que llega a una región sensitiva de la corteza cerebral. El tracto espinotalámico lateral. Cuando este tracto asciende a través de la médula oblongada, se encuentra cerca de la superficie lateral y entre el núcleo olivar inferior y el núcleo del tracto espinal del nervio trigémino. Posteriormente estará acompañado por el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotectal. Juntos forman el lemnisco espinal. Muchas fibras del tracto espinotalámico lateral terminan haciendo sinapsis con las neuronas del tercer orden en el núcleo posterolateral ventral del tálamo. Probablemente aquí se perciben el dolor crudo y las sensaciones de temperatura y se inician las reacciones emocionales. Las acciones de las neuronas del tercer orden en el núcleo posterolateral ventral del tálamo ahora pasan a través del ramo posterior de la cápsula interna y la corona radiada para alcanzar el área somestésica en el giro postcentral de la corteza cerebral. El tracto espinotalámico anterior. Conforme el haz espinotalámico anterior asciende a lo largo de la médula oblongada, acompaña el haz espinotalámico lateral y el haz espinotectal, y todos ellos forman el lemnisco espinal. El lemnisco espinal sigue ascendiendo a través de la parte posterior del puente y el tectum del mesencéfalo, y las fibras del fascículo espinotalámico anterior terminan haciendo sinapsis con las neuronas del tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Se considera que las sensaciones de tacto ligero y presión se perciben aquí. Tracto gracilo cuneiforme. Este va a tener como función el tacto discriminatorio, es decir, la capacidad de localizar con precisión el área del cuerpo tocada y también de distinguir entre dos puntos cercanos a la vez o discriminación entre dos puntos. Este también va a tener la información procedente de los músculos y las articulaciones relacionadas con el movimiento y la posición de las diferentes partes del cuerpo. Además también como la sensibilidad vibratoria y la información inconsciente procedente de los músculos, las articulaciones, la piel y el tejido subcutáneo. El fascículo gracil se encuentra a lo largo de la médula espinal y contiene largas fibras ascendentes de los nervios espinales, torácicos sacros, lumbares e inferiores. El fascículo cuneiforme se encuentra en posición lateral con respecto a los segmentos torácicos superior y cervical, estos de la médula espinal, y está separado del fascículo gracil por un tabique. El fascículo cuneiforme contiene largas fibras ascendentes desde los 6 nervios torácicos superiores y todos los nervios espinales cervicales. Las fibras de los fascículos gracil y cuneiforme ascienden homolateralmente y terminan haciendo sinapsis con las neuronas de segundo orden en los núcleos gracil y cuneiforme de la médula oblongada.
Los axones de las neuronas de segundo orden, llamadas fibras arcuatas internas, pasan de forma anteromedial alrededor de la sustancia gris central y atraviesan el plano medio, cruzándose con las fibras correspondientes del lado opuesto en la decusación sensitiva. Luego las fibras ascienden como un solo paquete compacto, el hemnisco medial, a través de la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Las fibras terminan haciendo sinapsis con las neuronas de tercer orden en el núcleo posterolateral ventral del tálamo. Los axones de la neurona de tercer orden salen y pasan a través del brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada, para alcanzar el área somestésica en el giro postcentral de la corteza cerebral. En el caso del tracto espinocerebeloso anterior, este va a transmitir información musculoarticular de los huesos musculares, órganos tendinosos y receptores articulares del tronco y los miembros superiores e inferiores. También se cree que el cerebelo recibe la información de la piel y de las aponeurosis superficiales por esta vía. En el caso del tracto espinocerebeloso posterior, sus fibras reciben información articular y muscular de los huesos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares del tronco y los miembros inferiores. Esta información sobre la tensión de los tendones musculares y los movimientos de los músculos y las articulaciones es utilizada por el cerebelo en la coordinación de los movimientos de los miembros y el mantenimiento de la postura. El tracto cuneo-cerebeloso. Sus fibras se originan en el núcleo cuneiforme y entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado. Se les conoce como las fibras arcuatas externas posteriores, y su función es transmitir información sensitiva de la articulación muscular al cerebelo. El tracto espinotectal. Los axones ingresan en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y viajan a la sustancia gris, donde hacen sinapsis con neuronas de segundo orden desconocidas. Los axones de las neuronas del segundo orden cruzan el plano medio y ascienden como el tracto espinotectal en el cordón anterolateral, que se encuentra cerca del tracto espinotalámico lateral. Después de pasar a través de la médula oblongada y el puente, terminan haciendo sinapsis con las neuronas en el colículo superior del mesencéfalo. Esta vía proporciona información aferente para los reflejos espinovisuales y provoca movimientos de los ojos y la cabeza hacia la fuente de la estimulación. Tracto espinoreticular. Los axones entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y terminan en neuronas de segundo orden desconocidas en la sustancia gris. Los axones de estas neuronas de segundo orden ascienden por la médula espinal a medida que el tracto espinoreticular en el cordón lateral se mezcla con el tracto espinotalámico lateral. La mayoría de las fibras no se cruzan y finalmente hacen sinapsis con las neuronas de la formación reticular en la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. El tracto espinoreticular proporciona una vía aferente para la información reticular que desempeña un papel importante influyendo en los niveles de conciencia. El tracto espinolibar, cuyos axones ingresan en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y terminan en neuronas de segundo orden desconocidas en el cuerno posterior. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan la línea media y ascienden como tracto espinolibar en la sustancia blanca en la unión de los cuernos anterior y lateral. Los axones terminan haciendo sinapsis con las neuronas de tercer orden en los núcleos olivares inferiores en la médula oblongada. Los axones de las neuronas de tercer orden cruzan la línea media y entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. El tracto espinolibar transmite información en dirección al cerebelo, desde los órganos cutáneos y propioceptivos.